Culminó con éxito la cirugía al presidente Guillermo Lasso. Tras más de 4 horas de intervención, el jefe de Estado abandonó el quirófano en el Hospital Jackson Memorial de Miami. El gobierno prepara una reforma tributaria para este mismo año. El ministro de Finanzas, en diálogo con Ecoavisa, descarta el incremento de impuestos. El juez ratifica la orden de prisión preventiva para el contralor Pablo Celi, quien deberá permanecer recluido en la cárcel 4 de Quito. Los cantones Babahoyo, Pueblo Viejo y Quevedo de la provincia de Los Ríos fueron intervenidos ante el aumento de crímenes. Las estadísticas reportan el incremento de sicariatos y asaltos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Las noticias de hoy. La intervención quirúrgica al presidente de la República, Guillermo Lasso, se desarrolló con éxito en Miami, Estados Unidos. Así lo informó la Secretaría General de Comunicación y también sus familiares. Con este procedimiento, el mandatario busca recuperar su movilidad física. Lenin Artieda nos tiene la última información al respecto. 6 horas duró la intervención quirúrgica del presidente de la República, Guillermo Lasso. Una dolencia que se remonta al 2013, cuando sufrió una caída y una fractura en su tobillo mientras realizaba el Camino de Santiago en España, es lo que lo lleva nuevamente al quirófano. Las primeras atenciones que recibió entonces lo terminaron complicando. Un accidente hace más o menos 7 años que derivó en una mala práctica médica que me produjo una molestia en la médula espinal. Hace 2 años fui operado de médula espinal en Cleveland, en los Estados Unidos, y luego de esa operación advertí que llevaría un periodo largo de rehabilitación, de recuperación. Durante toda la campaña electoral y durante el primer mes de su mandato, ver a Guillermo Lasso con un bastón ha sido una imagen permanente. Y aunque diariamente realizaba trabajos de rehabilitación, la aparición de unos quistes en su columna vertebral impedían una recuperación óptima y generaban también algunos dolores. Se trata de un quiste en la región de la columna, aparentemente de la región dorso-lumbar. Es un quiste, es una masa llena de líquido, la cual se le ha presentado al señor presidente y la cual está comprimiendo estructuras nerviosas. Por ende, la cirugía ¿en qué consiste? En tratar de drenar o extirpar el quiste. Médicos que revisaron su caso aquí en el país estiman que la intervención permitirá que recupere la fuerza en la parte inferior de su pierna izquierda. Posiblemente no lo recupere totalmente, pero lo puede mejorar mucho. Sí, al evitar que se compriman pues, raíces nerviosas que van hacia las piernas, obviamente mejora, ¿no? Antes de la operación en Miami, el presidente Lasso envió un mensaje al país a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes. De seguro con la ayuda de Dios todo saldrá bien. Ya estoy interno, espero tenerles buenas noticias luego. Un abrazo. La Secretaría General de Comunicación informó pasadas las 4 de la tarde que el procedimiento se desarrolló de acuerdo a lo planificado y culminó sin complicación alguna. Y añadieron que en las próximas horas el jefe de Estado permanecerá en observación médica en el postoperatorio, según lo establecido por los protocolos médicos. Lasso estará ausente del país hasta el próximo 30 de junio. El gobierno prepara una de las más importantes reformas para el manejo de la economía en crisis, la reforma tributaria. El ministro de Finanzas no descarta reducir exenciones y deducciones como parte de esta reforma que el gobierno espera presentar en este mismo año a la Asamblea. Juan Carlos Aizprúa conversó en exclusiva con el ministro del ramo, Simón Cueva, quien anuncia que el Estado tiene menos dinero que antes y que la situación económica sigue siendo compleja. Somos un gobierno de apertura política.
El ministro de Finanzas, Simón Cueva, aún es cauto en especificar cuáles serán las reformas en materia económica que el gobierno entregará a la Asamblea para obtener más recursos tras la recesión económica agudizada por la pandemia. Sin embargo, durante esta entrevista, el funcionario adelantó que algunas decisiones están relacionadas a un ajuste de ciertos beneficios tributarios para personas naturales y jurídicas. El tema, por ejemplo, el impuesto a la renta de las personas, habrá que mirar si hay opciones de reducir deducciones, de combatir temas de elusión fiscal que permitan ir avanzando en ese camino, pero siempre tocando a los de arriba. Como le digo, temas eventuales de exenciones, de deducciones, etcétera, que en ciertos momentos pueden permitir a veces eludir demasiado ciertos impuestos. En este contexto, surge la pregunta de ¿quiénes son los de arriba? Los que tienen más recursos, los que en la pandemia han logrado tener más ahorros y los que tienen más opción. Que la gente de más arriba tenga una contribución más sostenida y más estable. Por ejemplo, teniendo declaraciones claras de todo su patrimonio, aquí o fuera del país, y que tengamos lo mismo que en cualquier país razonable del mundo, ¿no es cierto? Que todos declaremos lo que tenemos, que todos seamos transparentes y que todos paguemos lo que tenemos que pagar. Al ministro le preguntamos si en la reforma tributaria que prepara el gobierno se incluirá un incremento del IVA. Esta fue su respuesta. Yo no quiero adelantarme sobre medidas de mediano plazo, ¿no es cierto? Lo que tengan que hacer en el país en el mediano plazo será un tema. Pero este rato que estamos saliendo de pandemia, ¿no es cierto? Que estamos en el proceso de reactivación económica, está claro que no podemos tocar a la gente más necesitada y tenemos que buscar medidas que toquen a los de arriba. Dijo además que si se toman decisiones en el ámbito tributario es porque la situación económica del país aún es bastante compleja. El Estado tiene bastante menos plata que la que necesita para cumplir sus obligaciones con todos los ciudadanos. El titular de la cartera de Finanzas prefirió no dar todavía una fecha de cuándo presentará la reforma tributaria a la función legislativa. No obstante, afirmó que sí será en este año. Un exceso de déficit. El contralor subrogante Pablo Celi seguirá en la cárcel 4 de Quito. El juez Felipe Córdoba le negó la revocatoria de la prisión preventiva que cumple por supuesta delincuencia organizada en el caso Las Torres. Jacqueline Roda sigue este caso. El contralor subrogante Pablo Celi, quien permanece en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 14 de abril, continuará privado de su libertad en el mismo centro. Fue la decisión que tomó el juez Felipe Córdoba la tarde de este miércoles. Así anunció su resolución. ¿Se han desvanecido los elementos de convicción que sirvieron al juez para dictar prisión preventiva? La respuesta es no. Se niega la revocatoria solicitada por Pablo Celi de la Torre. El magistrado resaltó que durante la audiencia, la fiscal general Diana Salazar presentó nuevos indicios. Entre ellos, citó chats de Celi con una funcionaria de Contraloría, intercambiados hace 3 meses. Ella le escribe: jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, y aún en el caso declaro que sé que está en la fiscalía. Tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley. Así reaccionó la defensa del Contralor luego de conocer que le negaron la revocatoria de la prisión. Jurídicamente no existen los elementos para que esté detenido. Se han desvirtuado los que sirvieron de base al juez para que ordene. Pero el juez emitió un criterio jurídico que realmente me dejó muy sorprendido. Pablo Celi todavía es Contralor General del Estado y tiene varios recursos para poder ejercer su cargo. Este es el tercer intento fallido de Pablo Celi para salir de prisión. Anteriormente, otros jueces le negaron los recursos de apelación y habeas corpus. Esta tarde la Fiscalía solicitó fecha para la audiencia de formulación de cargos contra la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y otras 11 personas por presunta falsificación y uso de documento falso. Esta acusación está relacionada con la denuncia que hizo la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil en el 2019 y que señaló que Vicuña de manera irregular habría obtenido su título de administración de empresas con mención en recursos humanos. Sin embargo, la ex vicepresidenta ha sostenido que ella obtuvo su título cumpliendo todos los requisitos. Anoche un juez dictó prisión preventiva para 3 de las 7 personas que fueron detenidas y acusadas de falsificar información para negocios irregulares en el mercado de valores. Diego Cuenca describe qué pasó con los otros implicados y de qué se los acusa. Son policías en servicio pasivo que anoche acudieron a la unidad judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil.
exigían prisión para los 7 detenidos, acusados de hacer negociaciones irregulares en el mercado de valores, perjudicando los recursos del Seguro Social de la Policía, ISPOL. Así se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Javier Neira, gerente de Citadel, Beatriz Dourgerti y Marjorie Zamora, que trabajaron en Decebale. A los 3 les dictaron prisión preventiva, mientras Rodolfo Cronfle, Carlos Carbo y Oriana Rumbea, que también trabajaron en Decebale, tendrán que cumplir arresto domiciliario. Además, Sonia Bonilla tiene prohibición de salida del país y debe presentarse de forma periódica ante la autoridad judicial. Así lo confirmó el fiscal César Suárez, quien investiga la falsificación de información que los procesados habrían cometido. Los mismos habrían realizado algún tipo de préstamos internos a ciertas empresas ubicadas en diferentes lugares de Guayaquil. Dicha acción no estaba permitida realizar por dicha casa de valores. Eso ocurre tras los 11 allanamientos que la policía y fiscalía realizaron este martes en Durán, San Borondón y Guayaquil. Los 7 procesados que trabajan en las compañías de Decebale y Citadel habrían hecho negociaciones con títulos no inscritos en el catastro público. Realizaban contratos sin sustentos con empresas domiciliadas en Panamá y Estados Unidos. Citadel Casa de Valores también habría abierto 2 cuentas en el extranjero, una de ellas a nombre de ISPOL y otra a nombre de Citibank Nats Cunco. A esa última cuenta, ISPOL habría transferido más de $327 millones en bonos de deuda interna, transacción que está siendo investigada. El abogado de Javier Neira, representante de Citadel, rechaza las acusaciones. El ISPOL es quien manifiesta: yo voy a negociar esto internacionalmente, ya no necesito de Citadel, y ellos, por riesgo y cuenta propia de sus personeros, negocian y renegocian de manera internacionalmente y invierten en un fondo del Citibank. Eso es lo que ha pasado. Pero esa inversión es a riesgo y cuenta propia del ISPOL. Intentamos entrevistar a la defensa de los otros implicados, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. El Consejo de la Judicatura y se lo notificó. Este miércoles retomó sus actividades y acudió a la asamblea donde la Comisión de Justicia analizó el proceso de destitución por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Patricio Díaz nos informa. Fausto Murillo llegó a la Comisión de Justicia de la Asamblea ya como vocal del Consejo de la Judicatura. Es que la acción de personal para que se reincorpore fue firmada ya por la presidenta del organismo y notificada. El Consejo de la Judicatura en pleno dispuso a la Secretaría General que comunique a las áreas técnicas. A su vez, la Dirección de Talento Humano emitió y notificó ya con la acción de personal al vocal Fausto Murillo. Murillo fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana en base a un informe del Ministerio de Trabajo que señalaba un impedimento para ejercer el cargo por haber dejado en 2012 la función judicial y recibir una compensación. Pero el vocal apeló esa decisión y ganó. Por eso, en la Comisión de Justicia de la Asamblea se convocó al ministro de Trabajo Patricio Donoso y al exministro Andrés Ich. Este último no acudió. Pedí en forma inmediata la opinión jurídica del director de asesoría jurídica del ministerio que me honro en dirigir, y en virtud de aquella respuesta jurídica he procedido a responder que en efecto el vocal Murillo no tiene impedimento de ser vocal del Consejo de la Judicatura. Y Murillo asumió su oficina esta misma tarde. Y sin duda seguir adelante en la misión de mejorar y modernizar la administración de justicia. Sobre medidas reparatorias, el vocal Murillo anunció que las analizará. Por ahora el mismo tribunal dispuso la compensación por los meses de sueldo que no recibió. El gobierno considera un éxito al plan de retorno voluntario y progresivo a clases presenciales. Tras 15 días de aplicación, 2 estudiantes han presentado COVID-19. El plan se mantiene en vigencia y no se modificará para el ingreso a clases en la Sierra. Francisco Garcés nos tiene la información.
Hace 15 días, 55,000 estudiantes del ciclo básico y bachillerato volvieron a clases presenciales dentro del plan de retorno voluntario y progresivo. Según la información oficial, solo 2 alumnos se contagiaron de COVID-19 en ese periodo. El uno es estudiante de 13 años de Ambato y el otro tiene 15 años y es de Daulé. Los protocolos activados permitieron controlar posibles brotes, explicó la ministra de Educación, María Brown. Ellos están siendo atendidos en sus hogares, no han tenido complicaciones y esperamos su pronta recuperación. Por eso, para el ministerio, el plan es un éxito, pero no se ampliará. Si bien hay instituciones educativas que han presentado sus protocolos, no serán aprobados, al menos los de la Sierra y Amazonía y sobre todo de aquellas instituciones que no pueden garantizar el transporte seguro de sus estudiantes. En septiembre no retornaremos de manera masiva a las aulas. Continuaremos con este mismo mecanismo, es decir, de manera voluntaria, por solicitud y por consenso, conforme vayamos avanzando en los procesos de vacunación y las indicaciones del Ministerio de Salud Pública nos permitan ir utilizando de manera también progresiva desde el sistema educativo el transporte público, aumentaremos también los permisos en las instituciones educativas. En el caso de la educación superior, la situación es la misma. El plan incluyó a 37 instituciones entre universidades e institutos de ese nivel. Vacunar a profesores y personal administrativo también es una prioridad dentro del plan. Según las cifras del gobierno, en el sector educativo son 220,000 quienes deben ser vacunados, pero de ellos solo 50,000 ya han recibido las 2 dosis de la vacuna. Colegios en clases presenciales refuerzan sus medidas para evitar contagios de coronavirus. En San Borondón, una institución educativa particular creó un pasaporte de control para detectar síntomas a tiempo, mientras hay planteles que aún se alistan para el retorno progresivo a las aulas. Bessie Granja con lo último de este tema. Luego de 2 semanas de retorno semipresencial a clases, en el Liceo Panamericano de San Borondón refuerzan los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios de coronavirus. En esta institución se creó el pasaporte de control, un documento que es entregado a cada padre de familia, quien se compromete de no enviar a sus hijos con algún síntoma sospechoso de COVID-19, como tos, fiebre y dolor de garganta. Es una ficha que, como usted puede ver, va directamente a la casa, al domicilio del padre de familia y que de manera diaria tiene que contestarla y firmarla. Entonces aquí se le investiga al chico con quién ha estado, qué síntomas tiene. Según los directivos, hasta el momento no se han presentado alumnos con señales de alerta. Asimismo, se cumple el aforo permitido, que es del 30% de los estudiantes. Mientras tanto, en Guayaquil, hay centros que siguen alistándose para recibir a los alumnos. Es el caso de la unidad educativa Paul Rivet, donde se habilitan espacios que cumplan las normas de bioseguridad. Sin embargo, hay planteles en la provincia que no volverán a clases presenciales, porque los padres de familia no están de acuerdo con enviar a sus hijos. Así lo confirma Marta Córdoba, presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares de Guayas. Somos 80 y el 50% estamos en el proceso de retorno y el otro 50% aún están esperando que la comunidad se manifieste, porque hasta ahora ellos tienen un no. Según la representante del gremio, aún hay colegios esperando que el COE nacional apruebe sus planes para recibir a los alumnos. Empeora la indisciplina ciudadana y las unidades de cuidados intensivos no dejan de estar saturadas. En cambio, la afluencia de pacientes con casos leves de COVID-19 continúa a la baja en los hospitales, como nos muestra María Mercedes Grande. La indisciplina ciudadana vuelve con fuerza y eso se evidencia en estas imágenes del sistema de videovigilancia del ECU 911. En Imbabura, la madrugada de este miércoles, otra vez hubo una gran cantidad de personas. Y no son las únicas concentraciones que se han dado en la semana del Inti Raymi. Según el presidente del COE Nacional, estos comportamientos no están bajo control. Lastimosamente, ya las aglomeraciones tan solo tienen una reducción del 1%. Las fiestas prácticamente volvieron a las cifras antes de las últimas tomas de decisiones. Los libadores ya tienen un crecimiento del 1.1%. Solo en el último fin de semana en el país se registraron 702 aglomeraciones, 983 fiestas,
7.083 libadores y 4.537 escándalos. Esto ocurre al mismo tiempo que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales siguen llenas. Por ejemplo, en el Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito. Aún no es posible disminuir el número de ocupación de camas, puesto que el promedio de estancia mínimo por paciente crítico en terapia intensiva es de alrededor de 15 días, yéndose a extremos que hemos llegado hasta 60 o 65 días de permanencia en terapia. Por lo tanto, no hay un giro de cama muy rápido en la terapia como para decir tenemos la expectativa de que ya va a ir liberándose las camas. Mientras que la demanda de camas por casos leves disminuye, igualmente ocurre con la mortalidad. Resultados que Ramos considera importantes. Comparando 186 personas que perdieron la vida en el mes de mayo del 2021, a la fecha han perdido la vida 49 pacientes. La tercera parte de lo que se nos moría en el mes de mayo. El pedido de las autoridades a la población es reiterativo: mantener las medidas de bioseguridad y el distanciamiento para evitar más contagios. Seguimos informando. Una joven de 19 años murió por la fiebre causada por dengue hemorrágico en Guayaquil. Más de 5.000 casos de dengue se han registrado este año en el puerto principal, en Durán y San Borondón. El hecho preocupa a las autoridades, quienes consideran atípico este brote de la enfermedad debido a que ya pasó la etapa invernal, como nos cuenta José Carlos Alvarado. Es una muerte que preocupa en Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil. Según su certificado de defunción, Arlet Mero, joven de 19 años, que residía en la zona, la fiebre por dengue hemorrágico causó su fallecimiento. Sus vecinos explican que presentó varios síntomas desde hace algunos días. Creo que desde el día viernes. Fiebre, malestar el cuerpo, la chica gritaba con dolores. Según Narcisa, se han reportado al menos 10 casos de dengue en los últimos días en el sector. La cercanía con una zanja llena de maleza y agua que permanecen posada en las veredas son escenarios de la proliferación de mosquitos, transmisores del dengue. Más que todo que estamos cerca de una zanja. Yo más adentro escucho que las mamitas de esas personas dicen, no, acá no hay mosquitos, pero nosotros aquí sí padecemos de aquello. No se puede soportar. Si alguien viniera en la noche de la alcaldía o de cualquier canal, van a ver que no se soporta. Solicitamos información al Ministerio de Salud sobre la incidencia de casos de dengue hemorrágico en la ciudad, pero no obtuvimos una respuesta. Sin embargo, más de 5.000 casos de dengue clásico se han reportado en Guayaquil, Durán y San Borondón. Para Omar Tobar, jefe de control de vectores y epidemias del municipio de Guayaquil, este brote de dengue fuera de la época invernal preocupa. Sin embargo, sostiene que se realizan fumigaciones para evitar estos casos. No estamos en tiempo de lluvias, no estamos en tiempo de que el mosquito se críe. Sociovivienda tiene a lo largo, en la parte de los alrededores, una zanja, lo cual esa zanja es muy larga y se ha fumigado, pero realmente hay que hacer mantenimiento. Tobar agrega que en los próximos días reforzarán los trabajos de fumigación no solo en Sociovivienda, sino en otros puntos críticos, como el sur de la ciudad. Este fin de semana se realizará el 7º Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en la comunidad Salasaca, provincia de Tungurahua. Las organizaciones indígenas definirán su posición ante el gobierno del presidente Guillermo Lasso y designarán a sus nuevos directivos. Paul Romero, con el informe. 5 candidatos se disputan la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La elección se realizará este domingo en la comunidad Salasaca, provincia de Tungurahua. La rivalidad se centra entre Leonidas Diza, dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, y María Andrade, representante del pueblo saraguro de la provincia de Loja, quien aspira a convertirse en la primera mujer en liderar la CONAIE. Por fin, por historia y por derecho, asuma los destinos de la conducción de nuestra gloriosa CONAIE. Estoy firme y convencida que voy a tener ese gran apoyo y voy a ser la nueva presidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
Por su parte, Isa, uno de los protagonistas de las violentas manifestaciones de octubre de 2019 por la eliminación del subsidio al combustible, solicitó la liberación del expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, detenido esta semana por presunto tráfico de tierras. Su apoyo sería determinante para inclinar la balanza. Si en el momento de la encarcelación, en ese sentido simplemente deja sin la posibilidad de una participación desde su presidencia, desde la autoridad principal que es. Los otros candidatos con menos posibilidades de ganar son Marco Guatemal de la Sierra Norte, Matilde Tenesaca del Movimiento Indígena de Chimborazo y Javier Aguavil de las Nacionalidades Indígenas de la Costa. En el Congreso, la CONAIE insistirá al gobierno en la eliminación del decreto firmado por el expresidente Lenín Moreno para la liberación del precio de los combustibles. No existe esa derogatoria. Entonces no permitiremos el alza gradual, por ejemplo, de los combustibles, que nos va a afectar. El diálogo es el camino, pero si no nos escuchan, no nos queda más que salir a las calles. Además, decidirán la posición del movimiento indígena ante el gobierno del presidente Guillermo Lasso en los campos económico, minero y petrolero. El viernes, la Asamblea Nacional decidirá si continúa o no el juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz. De eso dependerá que otros procesos represados sean tratados por la Comisión de Fiscalización. ¿Cuáles son las opciones y cuánto podría tomar esto? Nos lo cuenta Patricio Díaz. La presidenta de la Asamblea se decidió a poner ante el Pleno la situación del juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz, que no tiene interpelantes. Esto bloquea el que se inicien otros procesos. La sesión fue convocada para el viernes. Y hasta que el Pleno de la Asamblea no lo resuelva, nosotros no podemos tramitarlo y lo dejaríamos en suspenso y podríamos tramitar el siguiente proceso político, llamémoslo así, o proceso de fiscalización. Cristóbal Lloret, de UNES, es interpelante en 2 juicios políticos que aún no han podido ser tratados por la Comisión de Fiscalización. Considera que el Pleno mismo debe decidir el archivo del juicio contra Ortiz e iniciar los siguientes. Explica por qué. No hay un cambio de proponente de un juicio político en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso sería ilegal, digamos. Lo que debería pasar el día viernes es archivar el juicio político al señor Ortiz. Pero si el Pleno decide nombrar nuevos interpelantes, el juicio político contra el exministro tomaría al menos un mes. La ley de la función legislativa no permite que se trate otro proceso a la vez, por lo que recién cuando ese juicio termine, la Comisión de Fiscalización iniciaría el juicio solicitado por Lloret contra el Contralor Pablo Celi. La Asamblea Nacional tiene que avanzar con lo que en este momento es relevante, es importante. No podemos tener un Contralor preso dirigiendo la Contraloría General del Estado. Así, si se dan el juicio contra Ortiz y luego el de Pablo Celi, ya habríamos llegado a finales de agosto, es decir, 2 meses después. En ese momento recién podría tratarse uno de los pedidos de juicio contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Entiendo yo que por práctica parlamentaria el CAL, al calificarlas, unirá los dos procesos para que sea tramitado posterior al juicio del excontralor Celi. Y en la presidencia de la Asamblea está desde el anterior periodo otro juicio, el proceso contra el exministro de Finanzas Richard Martínez. Si llega a la comisión será dentro de 3 o 4 meses y caduca en septiembre. Una mujer del cantón Gualaceo en la provincia de La Suay permanece desaparecida desde hace 7 meses. Ella habría sido abandonada por traficantes de personas en el desierto de la frontera entre México y Estados Unidos. Los familiares solicitan ayuda a las autoridades para buscarla y encontrarla. Informa Bessie Granja. Han sido 7 meses llenos de angustia para la familia de Evelyn Quichimbo. La joven de 24 años, oriunda del cantón Gualaceo, permanece desaparecida mientras intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Según cuenta su hermana, ella iba con otro joven de 21 años, también de Azuay, pero fueron abandonados por los traficantes de personas o coyoteros. Y la última comunicación fue del 27 de noviembre del 2020 con mi hermana que está allá. Y ella me comunicó mediante mi mami que ya se había quedado con él y un compañero más en el desierto botadas. El coyote les abandonó. Según relatan los familiares, la migrante tuvo que pagar $15,000 a los coyoteros por el viaje irregular. El 50% se canceló como anticipo y la mitad fue cobrada con amenazas. Esto a pesar de que desconocían el paradero de la joven.
Además del dolor de no saber nada de la ecuatoriana, la familia ha sido víctima de personas que han intentado estafarla a cambio de falsa información. Nos llamaban de México, de acá de Perú, diciendo que tenemos que depositar tanto, y sí, hicimos unos depósitos, una cantidad de unos $10,000. La organización 1-800 Migrante alerta sobre esta situación y revela en qué condiciones viajó la compatriota. Se contactaron con un coyote de Estados Unidos. Les habían comentado que les habían dejado cerca de unos arbustos y que no tenían ya la posibilidad de seguir caminando en el desierto por las altas temperaturas y que ya no daban más. Según datos de la Cancillería, unos 32 ecuatorianos permanecen desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras la organización 1-800 Migrante señala que este número es 143. Parientes de Evelyn Quichimbo esperan la ayuda de la Cancillería para la búsqueda de la ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. 3 cantones de la provincia de Los Ríos fueron intervenidos por la Policía Nacional. Su objetivo es frenar a asaltantes y sicarios. El incremento de los robos y muertes violentas motivan la decisión que se tomó en Babahoyo, en Pueblo Viejo y en Quevedo. La gobernadora indicó que en los próximos meses será intervenida toda la provincia. Merlin Ochoa viajó a Los Ríos. En el corazón de Babahoyo, sus comerciantes están preocupados por la narcocriminalidad, pues dicen que no solo fueron atemorizados con panfletos en los que los amenazaban si no pagaban una cuota por seguridad. También comentan que son víctimas de otros delitos. Mucha delincuencia. ¿Con qué frecuencia roba? Más en moto, sicariato. Que por favor las autoridades ya controlen esto de las drogas, porque por la droga es que ocasiona muchas cosas de esto. Las cifras así lo demuestran. De enero a junio, las muertes violentas subieron de 12 en el 2020 a 22 en el 2021. Asimismo, el robo a personas pasó de 131 a 253, lo que motivó a las máximas autoridades a intervenir la población dotándola con más policías y militares para que incrementen los operativos, como lo indica la gobernadora de Los Ríos. Tenemos información desde la Policía Nacional a través de sus grupos de inteligencia que ya existen bandas establecidas aquí en la provincia. ¿Delincuencia organizada? Es lo que nos ha indicado la Policía Nacional. ¿En qué consiste la intervención? Vamos a trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. El alcalde de Babahoyo dice estar preocupado porque el crimen organizado cada vez gana más terreno en la ciudad. La necesidad de blindar a la ciudad contra la presencia de delincuentes que vienen de otras ciudades. Además de Babahoyo, la policía intervino en los cantones de Quevedo y Pueblo Viejo, pero la gobernadora, aunque no dio una fecha específica, aseguró que en los próximos meses toda la provincia de Los Ríos será intervenida. Venga el grupo del GOE, el GIR, la unidad de quitación y remonta, el grupo canino con sus canes amaestrados para hacer ciertas requisas. Los operativos en conjunto con los militares arrancarán desde este jueves, sobre todo para el decomiso de armas de fuego. En lo que va del año, la policía en esta provincia ha decomisado 500 armas, entre ellas fusiles. 4 asesinatos en menos de 12 horas se registraron en Manabí. Los crímenes ocurrieron en Montecristi, Pedernales y Jaramijó. Nuestra corresponsal Karen Ceballos con el seguimiento. En el crimen más reciente, padre e hijo murieron. Fueron abatidos en su domicilio donde tenían un taller mecánico. Sucedió pasadas las 3 de la tarde de este miércoles en Jaramijó, cantón de Manabí. Un militar retirado resultó herido. Estaba arreglando una moto. Es un vehículo que vino, les realizó el atentado. Estamos en el operativo policial. ¿Cuántos criminales? 3 indican un carro SZ Plus gris que se han bajado. En la escena hallaron 14 indicios balísticos. Las 2 personas tienen antecedentes por tenencia de armas. Todo se está investigando, llegaron personas, hay 2 personas fallecidas, una persona herida en la cual también se va a proceder a hacer la respectiva investigación del caso. El padre de 54 años perdió la vida al instante. Su hijo de 35 tampoco resistió y murió rumbo a una casa de salud. Pero este no ha sido el único crimen en la provincia durante las últimas horas.
El asesinato de un propietario de bus en Montecristi ocurrió al amanecer de este miércoles. 2 sujetos llegaron a dispararle, mientras que en Pedernales un hombre murió abatido dentro de un vehículo. Manabí suma 97 muertes violentas en este año. La policía desplegó operativos para dar con los responsables de estos últimos asesinatos. Y en Guayas, 3 asesinatos se registraron en las últimas horas, en Guayaquil y Naranjal. En uno de los casos mataron a un adolescente. Las cifras de muertes violentas preocupan, mientras las autoridades señalan que aparte de los operativos, se están aplicando nuevas estrategias para enfrentar estos hechos. Esperemos que funcionen. José Carlos Alvarado con los pormenores. El hecho se registró en la cooperativa Guerreros del Fortín la madrugada de este miércoles. Un adolescente fue asesinado en este sector del noroeste de Guayaquil. Según la policía, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores de la vivienda donde el menor se encontraba con otra persona y dispararon en varias ocasiones. Quien lo acompañaba resultó herido. Al tratarse de un adolescente de 17 años, no se tiene un registro delictual o contravencional que pueda haber tenido en ningún proceso legal. En otro caso, un sujeto de 25 años fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en las calles Letamendi y 6 de marzo, en el centro sur de la ciudad. La policía explicó que el sujeto tenía antecedentes penales. 2 por tráfico de sustancias estupefacientes y 1 por robo de vehículos. Se trataría pues de un presunto ajuste de cuentas, ya que se lo vincularía inicialmente por actividades relacionadas con el microtráfico y la disputa de territorio acá en el sector. En el cantón Naranjal, Carlos Guaraca fue víctima de sicarios al pie de un kiosco en la zona conocida como Brisas del Río. Fueron 2 motocicletas, cada una con 2 ocupantes, sexo masculino, y la participación también de un vehículo Aveo color gris. A nivel nacional hubo 571 asesinatos entre enero y junio de 2020. En 2021 la cifra asciende a 966 en el mismo periodo. A pesar de los operativos que se realizan en las calles y en las zonas más conflictivas, las autoridades indican que los criminales se movilizan donde no hay mayor presencia de los uniformados. Bueno, porque este es un tema, este es un proceso que tenemos que irlo remediando y estamos haciéndolo. No podemos terminarlo de la noche a la mañana. Es un tema ya de delincuencia organizada internacional, que lamentablemente tenemos que reconocer que está enquistada en el país. Entre los pedidos que la Policía Nacional y la Gobernación del Guayas realizan están fortalecer la colaboración entre más instituciones del Estado para evitar que el despunte de violencia siga subiendo en Guayas y otras provincias. Esta mañana 2 personas fallecieron en un accidente de tránsito en la Panamericana Sur a la altura del cantón Mejía. La fuerza del impacto ocasionó que uno de los 2 vehículos involucrados se parta en 2. Alex Pila con los detalles de esta noticia. Las imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía muestran la fuerza del impacto entre un camión y un auto liviano. 2 personas fallecieron en el aparatoso accidente que ocurrió en la Panamericana Sur, en el sector conocido como la Antigua Aduana. Personal del Cuerpo de Bomberos de la localidad realizaron trabajos de extracción de los cuerpos que quedaron atrapados. Tras el accidente, el camión quedó volcado y el vehículo liviano partido en 2. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito CIA realizó el peritaje para determinar responsabilidades. Desde el puerto de Machala salió el cargamento de banano contaminado con droga que fue decomisado en Turquía. Lo confirma la Policía Nacional, que fue notificada de la incautación por su contraparte turca. Es el segundo decomiso en ese país de droga procedente de Ecuador, como nos informa Fernando Terranova. Los bloques de cocaína iban camuflados en el principal producto de exportación ecuatoriano. En total, más de media tonelada de droga que la autoridad aduanera de Turquía detectó en un cargamento de banano que salió desde nuestro país. Fue una larga travesía que comenzó en el puerto de Machala y terminó en el puerto mediterráneo de Mersin. El general Giovanni Ponce, director nacional de investigación antidrogas, dice que se utilizó la modalidad de gancho ciego, es decir, que la contaminación ocurrió dentro del puerto. Este contenedor salió el día 25 de mayo desde el puerto de Machala. Una vez que se producen las novedades en cualquier puerto en el exterior, nosotros nos vemos en obligación
de abrir una investigación previa y a realizar una investigación en retroceso para determinar a los responsables de este tipo de contaminación. El decomiso de ahora en Turquía es el más reciente, pero no es el único. De hecho, apenas la semana pasada, autoridades turcas decomisaron más de 1 tonelada de cocaína que también había salido de territorio ecuatoriano. La prensa turca hizo eco de esa operación, destacando la procedencia de la droga. Desde antinarcóticos reconocen deficiencias en el control debido a la falta de escáneres de alta tecnología y nuevamente anuncian una repotenciación. El escáner no es una solución al problema del narcotráfico, sino es una herramienta más que nos ayudará como policías a realizar el trabajo. En lo que va del año, la Policía Antinarcóticos ha decomisado 23 toneladas de droga en puertos, casi lo mismo que lo incautado durante todo el año pasado, cuando se decomisó 24 toneladas en estos sitios. En agosto, los bachilleres rendirán la nueva prueba llamada Transformar para acceder a un cupo en la educación superior. Esta evaluación reemplaza el examen de acceso a la educación superior. María Mercedes Granda nos cuenta cómo se preparan los estudiantes para este nuevo examen de competencias y habilidades. En la segunda semana de agosto, los estudiantes que buscan acceder a un cupo en las universidades públicas rendirán por primera vez el examen Transformar. La inscripción vamos a tener entre el 3 y 7 de julio. La segunda fase, que será a partir del 12 de agosto, 12 y 13 de agosto, el aspirante rinde sus pruebas. El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, informó sobre los cambios que tiene esta nueva evaluación que reemplaza el examen de acceso a la educación superior. El test nuevo, que se llama Transforma, es un cambio radical. Ya no son conocimientos, son aptitudes, son competencias. Martina Briceño cursa el segundo de bachillerato. Dice que se está preparando para ingresar a la Universidad Central y estudiar arquitectura o medicina y tiene expectativas sobre la nueva evaluación. Estamos más seguros de que vamos a poder tener una oportunidad de, en verdad, poder entrar y ya no va a ser tan complicado como antes. Su madre, Jenny Valencia, recuerda que hace unos años vivió el mismo proceso con su hija mayor, Doménica, quien no logró un cupo y tuvo que viajar a Estados Unidos, donde ahora trabaja para ahorrar dinero y entrar a una universidad privada. Tiene claro que no quiere repetir la experiencia. Nos toca endeudarnos, ¿no?, para poderle pagar una universidad, porque ya tenemos la experiencia de mi otra hija, como digo, allá también es difícil, igual nos toca mandar también dinero allá y no nos alcanza. El examen será en línea y las instituciones de educación superior pondrán a disposición su infraestructura para quienes no cuenten con acceso a conectividad. La calificación corresponderá al 50% del porcentaje total para acceder a los cupos. El otro 50% dependerá del récord académico de los estudiantes, quienes podrán postularse en septiembre. Buenas noches, amigos. Nos veremos mañana.